Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, capítulo 1, La Nota MX. Gracias por visitarnos. Antes de comenzar, recuerda, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, da like al video y deja tus comentarios. Vámonos rápidamente a las notas del día de hoy, en donde vamos a empezar con una nota en donde Azucena Oresti tiene una charla entre amigos con un señor de nombre Marco Levarrio Turcot, que dice que es director y productor y escritor y fotógrafo de la revista, etcétera, una revista que en realidad pues es solamente eso, es etcétera, porque nunca la he visto en un puesto de periódicos, pero pues bueno, ahí está su revista. Y pues hablan del caso que está de moda, el escándalo que involucra pues hablan más de Adán Augusto López. Se puede entender hasta cierto punto por el tema de la responsabilidad que tenía en su momento como gobernador de Tabasco, y casi no se oye el nombre de Hernán Requena. Entonces, pues vamos a escuchar esta nota que está pues muy curioso lo que dicen. Acuérdate, la mejor opinión la tienes tú. Juzga y opina. Que no nos veíamos en persona. Marco Levarrio Turcot, escritor y director de la revista, etcétera, influencer además. ¿Cómo estás, Azucena? Con el gusto en saludarte. Sí, influencer eres, porque tienes ahí un programa, haces comentarios y pues te va muy bien. Tratando de encontrar los canales de comunicación, más aún ante una situación tan complicada como la que vive el país. Ahora, Marco viene y le agradezco muchísimo porque acaba de publicar este libro que se llama Difamados y Perseguidos de la 4T. Marco Levarrio Turcot es el coordinador y ahora vamos a hablar sobre su libro y quiénes fueron esos difamados y perseguidos. Pero antes, cuéntame cómo ves lo de Tabasco, ¿eh? Creo que estamos asistiendo al fin de la carrera política de Adán Augusto López, sin lugar a dudas, producto, entre otras cosas, yo creo que de dos factores. Primero, el interno, manejado por la presidenta de la República, incluso. Es poco creíble que la crisis que él esté viviendo no ocurra con la anuencia de la propia Claudia Sheinbaum, por un lado, y por otro, desde luego, que las presiones con Estados Unidos. Nada más imaginemos por un momento a la presidenta defendiendo a alguien que ostensiblemente ha participado en el crimen organizado, claro, para representar una crisis de enormes proporciones. Oye, y luego, Marco, parecía como anecdótico, pero sí nos habrá saltado ahí el dato. ¿Te acuerdas de esta delegación que fue a Estados Unidos, a Washington? Y a mí me pareció muy raro, pero pensé, estás exagerando de sospecha. Y qué raro que a Adán Augusto, que le gusta hacer ajonjolí de todos los moles, no en el sentido de hablar con la prensa porque es muy grosero o de dar declaraciones, sino de aparecer como un protagonista, como el segundo López con más poder, porque tenía más poder que Andy López Beltrán, evidentemente, sí, claro. Y de pronto no va a Estados Unidos. La verdad me pareció raro, pero lo dejé pasar. Y ahora los panistas, que bueno, pues están tratando ahí de tener algo de atención, dicen, vamos a Texas a comer, ¿no? Pues lo invito. Digo, sería bueno como prueba. Es que, verás, si no fuera tan dramático y tan vergonzoso, sería cómico. Ya sabes, pues que se suban al avión todos, ¿no? Los que estaban ahí en el Congreso de Morena, en el templete con Luisa María Alcalde, súbanse un avión, vayan y vengan, y ya, ¿no? Pero bueno, sí, parece que hay mucha tela de donde cortar. Y la verdad, Marco, pues la presidenta, si es así, se los tenía pendientes y se lo tienen bien merecido. Ricardo Monreal, Adán Augusto López y otros que se han portado, pues más bien mal con Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, claro, también es un ajuste de cuentas, sin duda, pero junto con ello la astucia de Adán Augusto, él sabe que no puede hilar más de dos ideas juntas. Entonces, lo que hace es actuar bajo la catacumba, porque aquí hay otra variable que creo que vamos a tener que abracharnos los cinturones, porque ¿sí? Adán Augusto se va a desquitar. O sea, recordemos que en efecto, él fue secretario de Gobernación para saber lo que hacía su amigo de hace 32 años, pero también fue secretario de Gobernación para revisar los expedientes de más de un compañero de Morena, como para que dentro de muy poco veamos que se siguen abriendo estas grietas. Imagínate que sale Adán Augusto y dice, no, pues si yo me hubiera dado cuenta lo hubiera destituido. Por favor, o sea, ¿cuántas veces no nos quieren ver la cara? No sé si escuchaste los audios del 2023, donde dice, no, Felipe Calderón lo va a pagar aquí en la tierra o en el cielo, no sé qué cosa dice, porque Felipe Calderón sabía lo de Genaro García Luna. Oye, pues el pez por su boca muere, ¿no? Así es, o es un inepto, que yo no lo creo en ese sentido, o es alguien que forma parte de los conciliábulos que se dan para este tipo de negocios, porque además este es uno de los más llamativos, pero no es el único. Distintos trabajos periodísticos han demostrado de él toda una red de complicidad de amigos, familiares, en Chiapas, en Tabasco, y ya también apuntando la mira a Chihuahua, de tal suerte que este tan caso va a abarcar incluso a Andrea Chávez, en relación con lo que también se encuentra documentado periodísticamente, los recursos de una campaña de por sí ilegal que ella ha empleado para Chihuahua. Entonces, creo que sí vamos a estar viendo todavía distintas filtraciones informativas que van a conmover internamente a Morena. Hace ratito hablaba con Manuel Espino, también es un personaje, ¿no? Sí. Fue un personaje, fue panista y se peleó con el PAN y luego quiso hacer una asociación y luego quiso aliarse con
unos partidos, no me acuerdo cuáles. Antes foxista, luego antifoxista, sí. Calderón. No, bueno. Y ahora es diputado de Morena. Y bueno, pues también pues es de Morena, ¿no? Desde el 2018 creo que me dijo. 2017 él renunció y Sí. al PAN y entra a Morena. Y pues dice, tiene que pedir licencia a Dan Augusto López. O sea, guste o no, por dignidad o por... ¿Van a cerrar filas con Sheinbaum? ¿En serio? Dijo, ahora Dan Augusto dice, hay que cerrar filas con la presidenta. Ay, mira, qué conveniente. Pues una buena manera de cerrar filas es dejarla en paz y pedir licencia, ¿no? Dan Augusto en 2017 dijo que debería de investigarse los recursos que estaban financiando la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, internamente, claro, entonces claro. Ahora estamos investigando eso, sí, desde luego también, pero con él, Adán Augusto y Ebrard fueron los que señalaron ya un asunto de fango de donde podría salir. Ahora Ebrard pues se ha portado muy bien, o sea, Ebrard es como, no sé, muy institucional, ¿no? Muy inteligente también, porque es institucional, no para defender a la presidenta, pero tampoco para atacarla. Vamos a regresar. Bueno, pues acabamos de escuchar esta charla entre amigos, entre Azucena Oresti y Marco Levarón Turcot, que hablan una serie de inventos, de creaciones maquiavélicas, de mentes retorcidas, afirmaciones que no tienen ningún sustento. Y vamos a empezar con lo primero. La primera de verdad que da risa. Cuando lo presenta a Azucena Oresti le llama influencer. Dios mío, ¿alguno de ustedes lo había escuchado en su vida o en verdad los ha influenciado en algo? Me queda claro que hay un sector de gente que le gusta ser influenciada, los famosos zombies, que pues se creen cualquier mentira. Entonces, pues bueno, si es un influencer por definición, bajo lo que acabo de argumentar, pues bueno, sí lo es. Y habla también algo acerca, en su primera, digamos, la intervención de este señor Levarón Turcot, acerca de algo que dice bien interesante. La presidenta, justo en el momento de que Estados Unidos, con las presiones y que la presidenta defendiendo a alguien que ha participado en el crimen organizado. O sea, ya da por hecho, él ya investigó, juzgó y sentenció a Dan Augusto López como alguien que ya participó en el crimen organizado. Por eso decía yo, sin burla alguna, revista, etcétera, parece más bien ni siquiera de la nota roja, parece un libro o una revista de fantasías, porque pues esto ni siquiera han agarrado al culpable, del cual ni siquiera hablan, que es este señor Requena, del cual ni siquiera hablan. Pero queda claro que el ataque político, para la gente que, lo digo con mucho respeto, que le cuesta un poco de trabajo generar un análisis muy simplista como analizar, observar, escuchar y buscar evidencias, pues no entiende nada de eso y solamente se queda con el sensacionalismo. Oigan, otro dato muy chistoso que llama la atención en esto, ¿no? Cuando lo presenta Azucena, le dice: tu libro, Difamados y Perseguidos de la 4T, seguramente ahí va a estar él, ahí va a estar Ciro, ahí va a estar Joaquín, todos los difamados y perseguidos de la 4T que gritan junto con Kakarraki: vivimos en una dictadura. Y qué raro, la definición de dictadura engloba la parte de la censura en un país donde literalmente, yo no lo digo, lo dicen ellos, le mientan la madre a la presidenta un día sí y el otro también, y dicen una cantidad de estupideces y mentiras y dicen dictadura. ¡Wow! Y pues también habla este señor algo de que las filtraciones que habla, las mentiras, son mentiras. Y ojo, no estamos defendiendo a Dan. Si queremos que haya algo real, algo justo y algo que en verdad nos haga entender qué es lo que está pasando y qué fue lo que pasó, debemos de remitirnos a las evidencias. El caso de Felipe Calderón es el mejor claro ejemplo de que las evidencias, pues, para el gobierno de Estados Unidos no existen, no lo han llevado a la cárcel. Entonces, en México me queda claro que no hay ni investigación, a lo mejor de Genaro García Luna medio hubo una, pero pues está ocultada. Y en el caso de Estados Unidos, pues si la hubo, Calderón está exento, no salió nada, o no se confesó nada, o no se pudo probar absolutamente nada, y por eso pues está libre. Y pues ni modo, así es, podemos quedarnos con las opiniones, las percepciones, sí, pero volvemos a decirlo, que ahí sí ya hay una investigación, o hubo una investigación, hubo un juzgado, se le juzgó al señor y se le sentenció a Genaro García Luna por más de 29 años por el crimen organizado. Eso sí es un hecho.
Y otro hecho es que también que fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón del 2000 al 2006. Eso también es un hecho. Y eso sí deja la interpretación de que, más allá de que haya o no haya pruebas, o Felipe Calderón fue cómplice o fue un imbécil por no darse cuenta. Ahí sí queda el opinar con respecto a una de esas dos posturas. Pero decir que estuvo algo que ver así directamente, pues no hay pruebas, puesto que no se le ha juzgado. Y por ahí también habla Azucena de un tipo de nombre, Manuel Espino, que sí, un panista de tantos, de esos panistas que luchan por el pueblo, pero es el pueblo empresarial, el de hacer ricos a los más ricos. Dice que Hernán tiene que pedir licencia. ¡Wow! Tendría que pedir licencia. Entonces, pues casi todos los del PAN, por presuntos chismes o mentiras, así de sencillo. Porque si se va a manejar la ley y la política por chismes o mentiras, pues todos en el PAN tendrían que pedir licencia. Margarita Zavala por el caso ABC, Marco Cortés por crimen organizado en Michoacán, el clavillazo Romeritos debería de pedir licencia por el cártel inmobiliario, y pues nos podemos ir así mencionando a todos y cada uno de ellos para que pidan licencia, y es más, ellos mismos ofrezcan las pruebas de sus propios crímenes. Así de absurdo funcionan estos políticos. Honestamente, el pueblo de México nos hemos vuelto no muy laxos, nos importa poco la política en nuestro país y el rumbo de nuestro país, porque si en verdad nos interesara tantitito mejorar nuestra vida, exigiríamos políticos de verdad, políticos responsables, políticos no mentirosos, políticos que en verdad sepan hacer política no a base de mentiras, sino del trabajo para mejorar la vida de los mexicanos y no las de unos cuantos basados en las mentiras. Asco la política en México y, como modelo de negocios, el mejor que existe. Bueno, pero pues esto ha sido algunos hechos, algunas opiniones, me tomé esa libertad. La mejor opinión la tienes tú, así que juzga y opina. Deja tu comentario, es bien importante. Bueno, vámonos a la siguiente nota. Vamos a ver una contraparte. Y aquí también va a ser bien importante que tú juzgues y opines. Y tiene que ver con la entrevista que le hicieron el día de ayer, o brindó esta entrevista a los medios, el senador Gerardo Fernández Noroña, en donde es una parte, únicamente vamos a ver y escuchar, en donde pues, bajo su propio estilo de Gerardo Fernández Noroña, que en realidad sí es poco político y es poco amable, no es grosero, tú lo vas a juzgar y opinar, yo no escucho ninguna grosería, en realidad porque decir que alguien es grosero es porque dice groserías. Eso es ser grosero. Grosero viene de groserías, es decir, groserías. Se confronta con un periodista que pues forzosamente quiere comentar algo, o que el senador Fernández Noroña comente algo. Vamos a verlo, así que tú juzga y opina. No, con respecto al argumento que decía usted de que pues no, digo, si tiene alguna mella, pues algún daño, algún raspón, pero bueno, atendiendo también el argumento que utilizaron con el caso de Felipe Calderón y García Luna, ¿qué responsabilidad tienen los gobernadores o no tienen? Porque, bueno, pues han estado manejando que pues prácticamente son gente a la que pues le recomiendan a alguien y no tienen una responsabilidad política. Yo quisiera que me comentara algo al respecto de esto, porque sí, pues a final de cuentas, tanto presidentes como gobernadores como presidentes municipales, pues sí deberían hacerse cargo de a quienes ponen o no ponen en las responsabilidades de toda su administración, incluida desde luego la de seguridad pública. A ver, la titular del Ejecutivo es una responsabilidad unipersonal. Y los equipos los designas a excepción de los que la ley determina que deben pasar por una ratificación de los congresos respectivos. No sé si a nivel local esto existe, a nivel federal sí, se ha ido avanzando en que la Cámara de Diputados apruebe al secretario de Hacienda. Desde hace mucho tiempo el Senado, la Cámara de Senado se aprueba al canciller, que a un número importante de funcionarios. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, si el canciller hiciese alguna tarea incorrecta, el Senado es responsable porque ratificó el nombramiento, pues políticamente es responsable, pero jurídicamente no puedes hacerlo responsable. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una responsabilidad política del nombramiento de tu equipo, lo que haga tu equipo, pues te lo van a cargar. Y hay razón en que te reclamen lo que haga tu equipo, aunque es una responsabilidad política, no jurídica. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Si
lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica. Quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes con todo lo que implica. Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política. Una responsabilidad penal es harina de otro costal. Ahí tiene que haber pruebas en tu contra de conocimiento, de mínimo conocimiento. Ni se diga de si hubo elementos de complicidad o connivencia. Entonces, yo creo, insisto, pues que hay una campaña evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido. Y ahora es el gran grupo criminal que, no, hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, yo no sé qué tan peligroso sea. Ya se verá en la investigación. Ya se deben tener elementos en la investigación que hay. Y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después, a Genaro García Luna? Nunca. Con el gobierno del compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Pues lo detuvieron en Estados Unidos. O sea, García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. O sea, falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario. Y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política, sino jurídica del compañero don Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. Entonces esa es mi percepción. Si no se comparte, bueno, pues, pero así está. Sí, pero yo le decía eso porque, bueno, pues a final de cuentas, efectivamente, habiendo una responsabilidad política como la tuvo Felipe Calderón en el caso de García Luna. Yo creo que García Luna tiene una responsabilidad jurídica. Bueno, ese sería... Yo creo que ahí hay un caso de complicidad, a mí me parece. Y entonces acá no hay caso de complicidad. Pero si ni siquiera está juzgado, o si está prófugo el funcionario, si el asunto apenas está empezando, ya me parece el colmo. No, lo que pasa es que usted habla de elementos. Un asunto, no es cierto. Habla de elementos y hay elementos. Por eso, no que lo sí sabe. señalan que hay un vínculo de huachicol y una serie de cosas ahí que financiaron la campaña. Digo, se lo comento porque sí hay elementos, o sea, sí se han esgrimido varios elementos de connivencia de ese cártel de la Barredora con el huachicol, con el financiamiento a la campaña que hizo Adán Augusto López. Es decir, sí hay de alguna manera señalamientos claros de esta posible connivencia. No digo que sea cierta, pero sí hay señalamientos. Entonces, si llegaran a darse esos elementos, ¿también sería responsable jurídicamente o no? Fíjense, triple salto mortal. Ante los ojos de todos, yo digo. Hay señalamientos, dice. Pues los tuyos serán, sin ni una sola prueba. Entonces sigue siendo golpeteo. Acto seguido, si eso es cierto, entonces tiene responsabilidad jurídica. Pues es especulación tras especulación tras especulación para el golpeteo. Es que es la misma especulación, senador. Con todo cariño y respeto, yo te digo que si tienes elementos, los presentes a la Fiscalía General de la República. Y con esa acusación, pues tú podrías venirme a decir, mira, aquí están los elementos objetivos que yo he presentado porque tengo conocimiento de ellos y sí estoy pidiendo que se finque responsabilidad jurídica, y ya en ese escenario, pues que el compañero Adán Augusto responda a los hechos que se le imputen. Es que en el mismo sentido se lo comento por el caso precisamente de García Luna y Felipe Calderón, pues hasta ese momento, o sea, ha sido también ese el argumento, ¿no?, de que sí pudiera tener responsabilidad jurídica Calderón, sin que haya salido su nombre a relucir ni siquiera en los juzgados de Estados Unidos, que es donde se ha llevado a cabo pues todo este juicio. O sea, tú has pedido que Calderón sea extraditado. No, yo le estoy entonces no veo por qué yo le estoy comentando porque yo digo que Calderón, los argumentos son los mismos, pues, bueno, o sea. No son los mismos. Entonces, o sea, para uno sí sirve, García Luna está preso, confeso y sentenciado, con un proceso terminado. Bueno, parece que es muy difícil que nos entendamos que son casos brutalmente diferentes. Tú sigues insistiendo que son lo mismo, pues síguele. Yo digo que estás equivocado. No, yo no insisto que son lo mismo. Ustedes desde la 4T, disculpe, senador, pero desde la 4T se ha insistido en que el argumento con Felipe Calderón era ese, pues, o sea. No es ese, pues. Sí. Yo vuelvo a insistir. García Luna está preso, confeso y sentenciado. Además, por un tribunal que nadie puede decir que fue una persecución política. Es Estados Unidos, y Estados Unidos todo el mundo dice, oye, sí, esos son la mera. Pero usted dice que sí hay elementos jurídicos para llevar a Felipe Calderón a un juicio de tipo jurídico. Pues yo le diría lo mismo, presente las pruebas y llévelo a la cárcel. Está muy bien, nada más que yo no ando haciendo una campaña para meter a Calderón a la cárcel. Y cuando se planteó en la votación para la gente, para el pueblo de México, una consulta de si deberían llevarse a juicio a los expresidentes, se dijo que sí.
nada más que no se alcanzó la votación suficiente. Yo en lo personal tengo la convicción de que Calderón debería estar en la cárcel, porque además el patrimonio que tiene Calderón y que es público es muy superior a su ingreso como presidente de la República. Su casa pasó de 200 a 2,000 metros cuadrados. Vive en España muy tranquilamente, cuando es un país que requiere de un nivel de ingreso muy importante. El tipo se fue del país porque sabe que su situación es muy vulnerable. Adán Augusto aquí está. Pues si tú tienes elementos, puedes llevarlos a la fiscalía para que pidan que se le desafuere y lo metan a la cárcel. Lo otro es puro golpeteo político. E insistir en que nosotros estábamos en una situación similar. Bueno, pues tú ya expusiste tu punto de vista y tus preguntas, yo ya di mis respuestas y cada quien sacará sus propias conclusiones, me parece. Ya lo dije. Oiga, senador, ¿y la... Bien, ahí está esta conferencia de prensa que dio el día de ayer, 22 de julio del 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña a los medios y que, insisto, sigue llamando la atención porque nada más se enfocan en Adán Augusto López y no en la persona sobre la cual está la investigación y en la cual pues ya tiene hasta ficha de Interpol, que es Hernán Bermúdez Requena. Es muy interesante, me queda muy claro y no vamos a hacernos tontos, que Adán Augusto López Hernández pues es quien tiene mayor exposición mediática, política y demás, y que pues si usáramos la metáfora sería el pez gordo a perseguir y del cual la oposición pues va a atacar para sacar lo que se conoce como esa raja política, es decir, sacar ventaja para las futuras elecciones. Es a lo único que apunta, ¿no? Descalificar para mejorar y no buscar cómo en realidad mejorar la vida de los mexicanos, que es la mejor forma, desde mi punto de vista, que tú puedes demostrar que eres mejor que los otros, no atacando, sino haciendo algo por el pueblo si quieres que voten por ti. Pero pues al parecer estas políticas de los 60, 70, 80 y más, pues de la mejor defensa es el ataque, pues la siguen aplicando los grandes intelectuales del PRI y del PAN, y que pues no se dan cuenta que hoy día en internet, redes sociales, pues los desmienten en cuestión de segundos. Es más, cuando están hablando en vivo, pues ahí mismo se les está desmintiendo. Y pues bueno, periodista pues no confronta, pero sí insiste en la idea de que Adán Augusto López Hernández es culpable de esto también y que se le debe de investigar y demás. Y pues Gerardo Fernández Noroña establece su posición, o su postura, en donde dice, a ver, las cosas y los hechos son estos, ¿no? Al tipo todavía eso apenas está empezando, todavía no lo han agarrado, no hay más revelación de información de investigación, y que pues todo deba de seguir un curso hasta donde llegue, ¿no? En realidad, y no nada más culpar por culpar a alguien sin sentido. Comete el grave error el periodista, y digo grave error porque si no te fijas en lo que hablas, pues las palabras se vuelven en tu contra, y no es que sea grosería de Noroña, pero el periodista dice, agarra el argumento de Calderón y la responsabilidad que él tenía con Genaro García Luna, y también pues ese es el argumento que se agarra con Adán Augusto López. Si fuéramos justos y en la dimensión adecuada, pues sí tendría que aplicar el mismo argumento. Pero hasta ahorita, hasta este momento, a este señor únicamente se le está buscando por algunas investigaciones que hay. El alcance que se tiene todavía no es, digámoslo, muy claro. Se habla de huachicol, pero no se habla de mucho más allá de ello ni involucramiento. Y esto sí es un hecho, no es una opinión, y que va a seguir dando para mucho. Va a haber muchas especulaciones, va a haber muchas mentiras, y la realidad es que va a haber pero muy pocos hechos comprobables de la responsabilidad de Adán Augusto López y de Morena en sí mismo. Pero, pues, como buenos malabaristas y buenos falsarios, pues medios, la oposición, específicamente PRI y PAN, y sus mentirosos compulsivos, pues van a seguir atacando y atacando. Y por otro lado, pues en Morena, pues la realidad es que también se han involucrado personas que no comulgan con los ideales
de su fundador, que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, y no mentir, no engañar y no traicionar al pueblo de México. Y que eso es una responsabilidad directa de la dirección de la presidencia de Morena. En este caso, Luisa María Alcalde, pues que siga con su podcast, a ver cómo les va en el 2027 y en el 2030 con ese tipo de decisiones tan tontas que se están tomando. Entonces, pues ahí está la información, juzga y opina. Bueno, pues hemos llegado al final de este clip del día de hoy. Disfrútenlo. Muy importante, acuérdate, si no te has suscrito, por favor hazlo. Esto nos ayudará a crecer. Deja tu like y un comentario. Gracias por visitarnos. Nos vemos la próxima. Chao.